Noches y buena suerte en este. Ahí llegó Manuel Fermín, señores. Estos son los programas en vivo y pasan estas cosas. Nosotros estábamos comenzando porque hoy ustedes saben que hemos anunciado un panel con expertos sobre el tema de la reforma constitucional y el amigo Manuel Fermín acaba de llegar. Manuel, gracias. Aquí está entrando a la cabina. Ven por aquí, Manuel. Ven. Ah, sí, gracias. Bueno, Manuel, todo un especialista, ya trata de verdad de llegar de la manera más que se perciba menos allá, pero así es, Manuel, los programas en vivo, esto pasa y sobre todo a la hora de los tapones para llegar a los lugares de destino, ustedes saben que se nos complica un poco, pero gracias por la sintonía de siempre a ustedes. Hoy es lunes 17 de junio del año 2024, nosotros estamos en vivo a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Nosotros tenemos hoy un panel que hemos organizado para compartir con ustedes sobre unos de los temas que está más imponente en la agenda de la opinión pública. Se trata de la propuesta de reforma constitucional que ha planteado el presidente Luis Abinader, su gobierno, y aunque hasta el momento no conocemos de manera formal de qué se trata el proyecto, por lo menos los temas que serían tocados ya están en el debate. Por eso hemos querido construir este panel hoy con la finalidad de edificarlos y de conocer los puntos de vista de juristas calificados de este tema, sobre este tema, y que no necesitan presentación porque tienen muchísimo tiempo en el debate de la opinión pública y que la gente le conoce por su calidad y por los aportes que hacen cada vez que se requieren de sus opiniones jurídicas y profesionales. Así que muchísimas gracias a Manuel Fermín, al doctor Eric Raful y a Eduardo Jorge Prats, que hoy han tenido el honor de acompañarnos en nuestro programa para compartir con ustedes sobre todo este debate que se ha generado de la reforma constitucional. Bueno, pues la primera pregunta yo creo que es de orden. La reforma, ¿hay una necesidad de reforma constitucional? ¿Existe eso? ¿Está identificado? Porque la propia ley tiene un nombre, la ley que declara la necesidad de la reforma. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, ¿hay ahora mismo en el país, el contexto requiere una reforma constitucional? Vamos a iniciar con Eduardo y después continuamos. Buenas noches, Yanessi, un placer realmente compartir contigo, conversar contigo y intercambiar con los que todas las semanas siguen este programa, todas las noches. Tú has dado en el punto, una reforma constitucional parte de un presupuesto, que es la declaratoria de la necesidad de la misma. Como las constituciones deben ser lo suficientemente rígidas para que no puedan ser cambiadas tan fácilmente como las leyes, y no tan rígidas que imposibilite al pueblo soberano y a la representación del pueblo en el Congreso modificar la ley, los sistemas de reforma siempre arbitran mecanismos que combinan al mismo tiempo esa rigidez y esa flexibilidad. En el caso dominicano, el primer paso en todo proceso de reforma constitucional es, como tú bien has señalado, la ley que declara la necesidad de la reforma. Esta necesidad es una necesidad que se declara desde el punto de vista político, es decir, las fuerzas políticas, en este caso, en un nuevo Congreso a partir del 16 de agosto, el partido gobernante goza de una super mayoría legislativa, quizá la más grande que después de Trujillo en toda la historia congresual ha gozado partido alguno, y además obtenida legítimamente en un proceso electoral democrático. Es decir, que en principio no se necesitaría ningún consenso con las fuerzas de oposición, porque se reúne la mayoría agravada que exige la Constitución, tanto para la aprobación de esa ley que declara la necesidad de la reforma como para la propia reforma constitucional. Sin embargo, toda reforma constitucional, desde el punto de vista político, no desde el punto de vista jurídico,
siempre necesita lo que nosotros hemos llamado el triple consenso, un consenso político, un consenso social y un consenso técnico. Desde el punto de vista técnico, hay diferentes opiniones acerca de la necesidad de la reforma. Desde el punto de vista político, podría primar esa supermayoría que hemos señalado, y desde el punto de vista social, habrá que ver lo que los sectores interesados de la sociedad, las diferentes clases, la academia, los gremios, piensan sobre este proceso. Personalmente, nosotros entendemos que no es necesaria una reforma. Primero, porque no hay necesidad de blindar la Constitución, está blindada por el mecanismo de mayoría agravada. Segundo, está prohibida la reelección, solamente son 2 periodos, una sola repostulación y nunca más. Sin embargo, esa es una decisión política que adopta el cuerpo soberano. Hay presidentes que se empecinan con una reforma, como es el caso de López Obrador en México, que quiere hacer una reforma incluso antes de que llegue su sucesora en el poder. No es el caso del presidente Abinader, que ha sido coherente porque desde el inicio de su primer mandato ha insistido en que él quiere hacer una reforma para blindar la Constitución, para evitar que la Constitución se viva modificando y para evitar que sea siempre por el tema de la reelección. Pero cuando se trata de determinar esa necesidad, es algo de carácter político, y ahí los juristas callamos, porque esa es una decisión política. Don Eri. Sí, gracias de nuevo por invitarme, además sobre todo acompañado de 2 grandes juristas, pero sobre todo 2 grandes amigos, a quienes apreciamos y valoramos de una manera muy profunda. Mira, gracias de nuevo por esta invitación, y vamos a seguir el hilo que el profesor Eduardo Jorge muy bien dejó el escenario bien colocado a los fines de poder uno expresar su punto de vista a propósito de todos los planteamientos que él hizo, con los cuales las premisas estoy totalmente de acuerdo, obviamente, las razones políticas, sociales y técnicas como condición para ello, aunque no esté de acuerdo, con respeto y aprecio con relación a si hay necesidad o no. Mira, la necesidad en este caso se plantea no solamente por un interés y un discurso del presidente, que como muy bien reconoce Eduardo, está desde el primer día, obviamente con una reforma más amplia, ahora aparentemente la circunscrito a temas concretos, con lo cual yo no estoy de acuerdo, yo hubiese estado de acuerdo con quizás agregarle, aprovechar y trabajar algunos temas más adicionales, como uno que voy a mencionar. Sin embargo, lo cierto es que sí hay un dato y una necesidad que no surge exclusivamente de la voluntad del presidente, que es una voluntad democrática, que es una voluntad de él lo ha dicho desde el día 1, desde las elecciones del 2015, independencia del Ministerio Público y brindar la posibilidad de que, como ha sucedido en el mayor porcentaje de las reformas, de las 39 reformas que se han hecho en el país, hacer más complicado que una reforma verse sobre forma de favorecimiento a la continuidad en el poder o a la vuelta al poder, sobre todo en el esquema como el que tenemos ahora de 2 periodos y nunca más. Entonces yo creo que sí, que hay una legitimidad que hace necesaria la reforma, pues el tema de la reelección es un tema que ha sido traumático en nuestra historia republicana, desde la misma Constitución del 44, y después ha sido caldo de cultivo de situaciones terribles, como lo que pasó con Horacio Vázquez, el intento de permanecer en el poder, lo que pasó con las revoluciones del 57 y las reformas, o sea, con el deseo de promover, y finalmente lo que pasó para irnos a un tiempo contemporáneo, porque la del 94 es muy sui generis, producto de una crisis política en la cual hubo otras situaciones, pero las que vinieron después, salvo la del 2010, que fue una reforma bastante extensa y muy positiva y muy buena, el problema es que se ha seguido en el 2002, en el 2015 y un componente de la reforma del 2010, de alguna manera para
generar condiciones que favorezcan a quienes han sido presidentes, a quienes son presidentes en ese momento. Entonces yo pienso que teniendo una historia tan traumática, a propósito del tema de la continuidad en el poder o de las condiciones para dar una vuelta al poder pese a que esté proscrito, y yo pienso que cualquier iniciativa que tienda a hacer más difícil ese proceso es bienvenida, y es bienvenida no solamente por la voluntad de un presidente que está en primer lugar básicamente poniéndose un candado mayor a él mismo o a las fuerzas políticas del partido que él lidera en este momento, sino también que es importante porque en el otro orden, en tema de la independencia del Ministerio Público, que es otro discurso permanente y que ha tomado mucho cuerpo en este país, sobre todo por las traumáticas experiencias vividas en la Procuraduría General de la República hace un tiempo. La idea es que el Ministerio Público dotarlo de una mayor independencia de la que ya existe. Entonces, esa mayor independencia de la que ya existe es necesaria. Y es necesaria porque, si bien es cierto que hoy en día, como decía yo recientemente, aquí en esta misma emisora, si hoy en día existe una magistrada con unos niveles éticos que nadie puede cuestionar, como Miriam Germán, que ha respetado una especie de independencia del PECA y de la unidad de persecución, teniendo incluso diferencias en algunos aspectos, no menos cierto es que al día de hoy nadie puede discutir que un presidente de la República está facultado no solamente para designar al procurador que entienda, sea dirigente político, sea una persona sin las mejores condiciones, nada de eso, sino que hoy en día un presidente de la República no solamente puede elegir a cualquiera, sino que lo puede destituir en cualquier momento. Y eso está en la Constitución. Y de alguna manera tenemos que blindar al Procurador General de la República, luego de que se establezca una serie de condiciones y de mecanismos para su elección, que sin dejar de ser un órgano político, incluso sin dejar de ser nominado por el presidente de la República, con lo cual, que es una tesis que viene trabajando Eduardo Jorge hace tiempo, el hecho de que sea político no necesariamente implica, o sea, cuando digo político digo de nombramiento propuesto por el Poder Ejecutivo, no significa nada negativo, porque yo no creo en la independencia absoluta y menos con el nivel de desarrollo que tiene el Ministerio Público. De todas maneras, yo pienso que sí, que debe condicionarse más las cualidades que debe tener un procurador y las facultades que tiene el Ejecutivo, o limitar las facultades que tiene el Ejecutivo de nombrar a quien quiera o de quitar a quien quiera. Manuel Fermín. Bueno, primero pues las gracias, Yanesi, por la invitación a este tan interesante programa, que he estado aquí varias veces ya, de manera que esta es mi casa también, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues estar en compañía de dos muy queridos amigos, el profesor Eduardo Jorge y el profesor Eric Raful, que les gozan de, primero, mi admiración, respeto y sobre todo mi cariño. Bueno, yo pues he planteado que, al igual que el profesor Eduardo Jorge, pienso que no es necesario hablar de una reforma constitucional en estos momentos, sobre todo con tantos problemas que yo creo que sí son muchísimo más acuciantes que la instalación de una visión política en el texto de la Constitución, sobre todo, al menos en esos temas de la duración del mandato del presidente de la República, un tema tan recurrido, ¿no? Muy recurrido. Yo pienso que finalmente hemos llegado a una especie de consenso, al menos desde el punto de vista político, en que ese es el mejor modelo, ¿no? El presidente así lo cree, por lo menos ahora. Antes no tenía esa visión y ahí se da una primera pues alteración, vamos a decir, de esa visión, porque los estatutos del PRM planteaban una no reelección. Incluso era lógico porque se inspiraban en el ideario del doctor José Francisco Peña Gómez, que hay que decir que se eliminó se suprimió la parte de la no reelección. Sin embargo, se mantuvo en la parte ideológica el tema de
esa visión del doctor José Francisco Peña Gómez, que fue muy clara respecto de ese tema. Pero bueno, al margen de eso, el presidente ahora entiende, y yo lo veo correcto, que se adopte el modelo de los 8 años y nunca jamás. Y fue lo que trajo esa constitución de 2015, que ya la tuvimos en el 2004, con el trauma, ¿no?, que se vivió también durante una administración, en este caso del presidente Mejía. Y bueno, eso rompió con lo que fue la tradición, o no tradición, digamos, el consenso que se había llegado en 1994, ¿no?, que se adoptó ese modelo de un periodo, y entonces luego pues la posibilidad de que el presidente optara por volver al poder pasado ya un periodo de por medio, y eso se reprodujo en el 2010, producto de ese importantísimo pacto de las corbatas azules, como se le denominó, pero que fue un gran consenso político, que es lo que uno espera en todo caso de que ocurra una reforma constitucional. Pero yo estoy de acuerdo en eso que planteaba el profesor Eduardo. Desde hace mucho tiempo el presidente actual, el presidente Abinader, ha planteado este tema sobre todo de la independencia del Ministerio Público. Él ha creído en esto, y bueno, tendría uno que meterse de lleno en demostrar si es necesario o no hablar de esto de la independencia del Ministerio Público, porque bueno, constitucionalmente se establece una autonomía del Ministerio Público, y también en la ley orgánica del Ministerio Público, que hay que decirlo, no se trata de una ley ordinaria, es una ley orgánica que requiere una mayoría cualificada de las 2/3 partes de los presentes. Esas leyes orgánicas pues obligan entonces a un consenso, aunque bajo la situación actual pues es difícil hablar de esto. Pero yo creo que en definitiva, teniendo ya un modelo de reelección que se ajusta a la visión política del primer mandatario, y que hablar de candados también implicaría realizar un referendo, porque cualquier modificación a lo que sería, por ejemplo, el régimen de las mayorías para lograr esa reforma constitucional, que es lo que yo veo por candado, o sea, porque no se me ocurre otra cosa. Si por ejemplo, se habla de las 2/3 partes de los votos de la Asamblea, pues quizá hablar de las 3/4 partes pudiera ser una solución, pero entonces supondría modificar, al menos desde mi perspectiva, el procedimiento de reforma, y entonces ahí entraría el 272 de la Constitución, que manda a que se realice un referendo aprobatorio. Entonces, sí, habría que ver si el país volver a meterlo en unas elecciones, porque al final esos referendos se convierten en eso, en unas elecciones. Lo que sí justificaría hablar de una reforma tributaria, porque pues es un gasto tremendo el que se hace en un día de elecciones, más porque la Junta Central Electoral, que no tiene una ley todavía que desarrolle normativamente esto de los referendos. Esos son de las leyes que hacen falta que el Congreso pues apruebe, pero a mí me parece que sería someter a un estrés innecesario a la sociedad dominicana, porque siempre las reformas constitucionales, por esto de esa discusión que se da de que una vez ya reunida la Asamblea, pues pueda incluso desbordar esos límites que se establezcan en la ley de convocatoria, y ahí entonces que entren esos temas que causan un revuelo, ¿no? El tema del derecho a la vida, ¿no? Uh-huh. El matrimonio de personas del mismo sexo, digo, por decir algunas cosas que parecerían tener un contenido ideológico, pero también otras que políticamente puedan dar pie a discusiones muy complejas, como el tema del 50+1, el tema del sistema de mayorías, de las decisiones del Tribunal Constitucional. A mí particularmente me preocupa muchísimo eso, pero en definitiva eso de crear un estrés, a mí me parece que es innecesario en estos momentos.
Precisamente mi siguiente pregunta era con relación a eso. La insistencia en esta etapa del presidente de la República es referente a volver más difícil de cambiar el modelo para la reelección presidencial, más bien sobre el ejercicio del poder, los periodos de ejercicio del poder del presidente de la República. Ya Manuel ha hablado de que entiende que en ese caso sería necesario el referendo. Me gustaría conocer el punto de vista de ustedes, porque aquí estuvo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y según él se necesita referendo para variar esa parte. Bueno, entiendo que Manuel tiene mucha razón en lo que señala. Es decir, toda modificación del procedimiento de reforma constitucional, y si se habla de candado o de blindaje, implicaría agravar, para el caso de modificación de mandato presidencial o de reelección, la mayoría requerida, o poner un tiempo durante el cual no se puede reformar esa parte del mandato, o establecer que ninguna reforma al respecto beneficiaría al incumbente. Eso implicaría necesariamente un referéndum. Ahora, si de lo que se trata es de reformular el mandato presidencial, por ejemplo, prolongando el mandato, lo que llevó al gobierno de Trujillo en el año 1930, cuando lo hizo Horacio Vázquez, que no creo que sea la intención en modo alguno de un presidente con vocación y práctica democrática como el presidente Abinader, pero podría ser volver a la fórmula del año 94, un solo mandato, un periodo interregno, otro mandato, un periodo interregno, o el modelo brasileño, 2 mandatos, un periodo interregno. En todo caso, en realidad no estamos blindando nada, lo que estamos es reabriendo el tema eterno de la reelección presidencial en nuestro país, con un agravante, porque según una mala doctrina que yo no comparto, cada vez que se modifica el mandato presidencial se produce un reseteo de la Constitución y se vuelve a contar, borrón y cuenta nueva. Entonces el presidente Abinader podría aspirar por 2 periodos más si se vuelve a reiterar el modelo que tenemos. Entonces nosotros, desde el punto de vista político, no se permitiría la circulación de las élites y la renovación del liderazgo. Y en segundo lugar, nos lleva a una crispación, porque la reforma constitucional es una operación de corazón abierto, es inducir un coma en el cuerpo político electoral para durante un periodo de tiempo hacer una reforma. Cuando hay asuntos pendientes, como lo es una crisis nerviosa, que es la reforma fiscal, un problema linfático, que es la reforma de la seguridad social, y un problema en los pulmones, que es la reforma laboral, sin contar la reforma eléctrica, que ya afecta el sistema cerebral. Encima de eso, una operación de la fiscal. Sí, pero una operación de corazón abierto con esas 4 cosas pendientes. A todo esto tú le sumas lo que decía Manuel, de que hay una doctrina muy mala, que no comparto, que entiende que el Congreso como Asamblea Revisora es soberano y que no está vinculado a la ley que establece la necesidad de reforma y un objeto específico. O sea, que podría meterse en la doble vuelta, podría unificar las elecciones, podría establecer el matrimonio igualitario, podría lo que se le ocurra a los legisladores, siempre y cuando una mayoría. Y yo me pregunto, el paciente está tan grave que amerita que nosotros hagamos eso. Yo entiendo que si se va a hacer una reforma, debería ser una acupuntura constitucional, debería ser una operación laparoscópica que no cree una tensión en el cuerpo político electoral. Como la ha planteado el presidente, es una reforma muy puntual, con 2 aspectos fundamentales, que es Ministerio Público y lo otro es el blindaje, reelección y demás. Me parece que si no van a hablar de referéndum, no están hablando de endurecer la reforma, de hacerla más difícil, sino que lo que están hablando es de replantear el modelo. Si replantean el modelo, definitivamente que no tienen que hacer referéndum. Pero con una doctrina del reseteo, habría que poner disposiciones claras que establezcan que esto ya aplica retroactivamente. A mí la reforma que más me gusta es la de que aparezcan los nombres de los expresidentes en una cláusula transitoria prohibiendo que se reelijan. Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader una vez termine su mandato. Y ya,
y dejamos este mecanismo como está. Eso lo digo yo, que vengo de un partido como el Partido Revolucionario Dominicano, que crecí como un chiquito con el tema del principio de no reelección, que me fui en el 2004 al partido Atoy de Can por el tema de la reelección, y que realmente ya un hombre maduro, en mis primeros 60 años de edad, que cumplí recientemente, me siento cómodo con el modelo que hay. Pero si se quiere, de algún modo, deberíamos pensarlo. Pero yo creo, mi recomendación es que el gobierno aproveche toda esta popularidad evidenciada en este proceso electoral, toda esa legitimidad que tiene para hacer esa reforma de un modo puntual y que sea un legado que el presidente Abinader deje su impronta en la Constitución Dominicana. Yo no soy de los que veneran a la Constitución como una cosa que no se puede cambiar. Yo creo que cada reforma que hemos hecho ha sido una reforma pensada. La Constitución del 66, contrario a lo que mucha gente dice, es una de las menos reformadas en el planeta Tierra. Se reformó solamente en el 94 para salir de una crisis electoral, en el 2002 para establecer 2 periodos sin nunca más, en el 2010, que fue una reforma integral, y en el 2015 para restablecer el modelo del 2002. Ahora se quiere hacer una reforma para fortalecer la independencia del Ministerio Público. Eso es correctísimo, porque se mantiene la Constitución, no hay una alteración del núcleo constitucional, y es un improvement, es un mejoramiento, es un enhancement de la Constitución, que yo lo veo positivo. Pero si abrimos esa caja de Pandora, porque los legisladores se caracterizan por su originalidad y su falta de límites, no vamos a tener realmente un resultado positivo. Y yo creo que hay que buscar un consenso sobre la base de algo muy puntual, como lo ha presentado el presidente Abinader. Don Eric, Bueno, ¿se necesitaría referéndum? Ay, no me gusta que me diga don, por el amor de Dios. Por el amor de Ay, Dios mío. No, mira, Hasta Manuel, déjame tú explicarte. te deseabas. Nos vamos relajando, mi amor. Sí, sí. Nos vamos acercando a un punto de consenso, si se puede llamar así, que para mí es siempre honorable ser con estos colegas. Voy primero a coincidir con ambos hermanos, a quienes, reitero, respeto tanto profesionalmente y en términos de cariño y afecto, en que ciertamente un cambio del procedimiento de convocatoria sería necesario hacer un referéndum, y ese no creo que esa sea la voluntad al final del presidente. Cuando técnicamente él vea eso, yo no creo, ¿verdad? No puedo hablar por él. Y estoy de acuerdo en ese sentido. Y ahí entonces vuelvo ahora a lo que acaba de decir Eduardo Jorge. Yo aspiraba a una reforma más amplia, pero discutida, que tuviéramos un año trabajándola, discutida así como se hizo en el 2010. Esa era mi aspiración. Pero las razones que ambos dan de que no es el momento para ello y que eso es lo que entiende el presidente, yo lo comparto. Creo que abrir esa caja de Pandora así. Ahora, si es puntual, laparoscópica, como dice Eduardo, yo creo que sí. Y es una laparoscopía, vamos a llamarlo así, para reforzar 2 elementos que ya están consagrados, porque la del 2010 consagra la autonomía e independencia del Ministerio Público, independientemente de que está coja y que necesita de un esfuerzo, no solamente, que olvidé decirle, para la designación y mantenimiento en el cargo del procurador, sino de los adjuntos también, que tiene que cualificarse eso para que no pueda llegar cualquiera allí. Y que también tiene que crearse las condiciones para que un presidente no pueda mañana, en medio de una crisis por un gran expediente que está llegando al país o que se está por iniciar, que tuvo connotaciones internacionales, quitar a un procurador y poner a otro en medio de una crisis. Eso no se debe volver a repetir. Entonces ese es un elemento concreto de la historia reciente que está ahí. Y por lo tanto, si es puntual y nos vamos ahí, ahora quiero ir al tema del candado. Yo sí creo, al igual que el profesor Cristóbal Rodríguez, de que ciertamente se puede poner un candado. No estoy de acuerdo con que sea referéndum. Y posiblemente otra cláusula pétrea
implicaría un tema de cambio del procedimiento, Claro. que implicaría también la necesidad de un referéndum. O sea, estamos de algún mecanismo que necesita un referéndum o el referéndum como mecanismo para que se pueda, sin una ley, como muy bien Manuel señalaba. Ahora, yo sí creo, como dice el profesor Cristóbal, que estableciendo, y yo me voy más lejos que él, estableciendo una cláusula clara, prohibiéndola a cualquier presidente en ejercicio que inicie un proceso de reforma para favorecerse o continuar en el poder, o, y esto lo agrego yo porque no lo escribió en un artículo interesante del 14 de mayo, que escribió Cristóbal en Diario Libre, o para favorecerse en un futuro de que pueda volver después, que eso debe estar expresamente prohibido. O sea, que una reforma pueda realizarse para el beneficio actual o futuro del mandatario que está haciendo la convocatoria. Ese es un mecanismo que yo pienso que pudiese o que establecería un candado adicional sin necesidad de referéndum, sin necesidad de convocar a un referéndum o de que se apruebe la ley de referéndum, como decía Manuel. Entonces, esa es la idea. Yo hubiese querido más. Por ejemplo, yo creo que fue una aberración, pese a que es una reforma maravillosa, la del 2010 en términos generales, poner a un Consejo Nacional de Magistratura a evaluar los jueces. Mira Julio Aníbal Suárez, que porque no votó en el caso de la Sunlan fue castigado en el caso de Julio Aníbal Suárez. O sea, eso fue una experiencia peruana. El Tribunal Constitucional de Perú echó para atrás una serie de designaciones y de cosas, porque ¿quiénes son un representante político de la Cámara de Diputados del Senado? ¿Quién es el presidente de la República, que en el caso actual no es abogado, para evaluar a un juez de la Suprema? Por el amor de Dios. Claro, yo quitaría eso de que el Consejo Nacional de la Magistratura esté evaluando a magistrados de alta corte, de que para continuidad yo pondría un periodo quizás de 9 años y ya que no vuelvan, pero que un Consejo de la Magistratura evalúe, eso hay que eliminarlo. Don Eri, usted planteó algo con relación a que coincide con Cristóbal Rodríguez, de que se puede establecer algún artículo adicional que prohíba que un presidente pueda beneficiarse si se hace una reforma en su... Ahora o en el futuro. Exacto. Pero la ley, según lo que puedo interpretar, y me gustaría que ustedes puedan arrojar luz con relación a eso. Una es, si la ley que declara la necesidad de la reforma especifica los artículos que deben ser tocados, ¿cómo es eso que entonces la Asamblea puede ir más allá de eso? Y lo segundo es, si el presidente siquiera puede vetar la ley que declara la necesidad de la reforma, como una reforma que se hace solamente en el Congreso podría como afectarlo de esa manera. Creo que me di a entender, ¿verdad, Manuel? Sí. En este caso. Bueno, es como decía Eduardo hace un momento, es una posición doctrinal. Debo decir que se ha ido desarrollando, ¿no?, con relativa fuerza, digamos. Algunos colegas así lo han planteado. Ahora, y yo, al igual que Eduardo, tampoco creo que sea eso posible, porque la misma Constitución, cuando se refiere al procedimiento de reforma, pues establece que únicamente puede reformarse como ella misma indica. Entonces, y esto pudiera ser incluso una salida desde el punto de vista político para que los actores pues puedan entrar en un procedimiento de reforma tranquilos, sobre todo los sectores que tradicionalmente pues han elevado su voz de que temen de que se toquen otros temas, y por ejemplo que se limite la reforma al tema de la designación del Procurador General de la República, que es el tema que ha llamado, yo creo, la atención del presidente desde el inicio. Luego se mete el tema de los candados, porque nosotros escuchábamos de candados en el 2015 a propósito del acuerdo que resolvió el impasse. No, ese vino luego. El primer acuerdo fue el que trajo la controversia a la mesa, y luego vino otro acuerdo de unos 15 puntos, creo yo, que incluso se discutió en el Tribunal Superior Electoral.
donde uno de ellos era establecer los candados. Eso nunca ocurrió. En aquel entonces muchas voces se elevaron para decir que no era necesario hablar de eso, porque incluso había una disposición transitoria que aclaraba que el entonces presidente Medina pues no podía optar por otro periodo más. Entonces, bueno, volvemos ahora a hablar del tema de los candados, y ahí es que viene entonces el tema del referéndum, ¿no? Porque implicaría, como bien dice Eduardo, agravar la situación, ¿no? Y este país, a propósito de salir de unas elecciones, volver a someterlo a otro día de elecciones, con un sí o un no, que implica una labor de aprendizaje, ¿no? Para la ciudadanía, que por vez primera, sin una ley también, aunque para algunos pudiera darse ahí a través de la facultad reglamentaria de la Junta Central Electoral, pero digamos que es cuestionable ese aspecto. Yo creo también que el tema de la designación puede albergarse temores fundados por lo que en el pasado ha ocurrido con relación al Procurador General de la República. Ahora, es un tema de que cómo inobservamos la ley, porque la ley orgánica del Ministerio Público claramente dispone entre sus principios la independencia, la apoliticidad incluso, ¿no? Y lo sanciona como un ilícito disciplinario. Es decir, es un poco de que podamos hacer cumplir esta legislación. Ahora, yo pudiera pensar o lanzar la idea de que creo que también el ex procurador Radamés Jiménez creo que habló de eso en una ocasión, de modificar la ley orgánica del Ministerio Público para que sea a través de una terna que presente, bien pudiera ser el Consejo del Ministerio Público, que la verdad es que es un órgano bastante representativo del Ministerio Público, porque ahí hay un fiscalizador que representa a esos fiscalizadores del Ministerio Público, hay un fiscal, hay un procurador general de corte y está un procurador general adjunto, además del procurador general de la República, que es quien lo preside ese consejo. Pudiera venir de ahí una terna con base a unos estándares que se establezcan, ¿no?, para la designación por parte del Poder Ejecutivo, y así dejar la Constitución tranquila. Pero quizás esa no sea la opción que se quiera. Igual, estando en una ley orgánica, pues está en cierta manera protegida esa forma de designación, porque, insisto, las leyes orgánicas son como una especie de extensión de la Constitución, porque requieren un consenso, y en el caso dominicano nosotros fuimos más allá de que los españoles. En 1978 ellos hablan de mayoría absoluta, nosotros hablamos de las 2/3 partes de los presentes en ambas cámaras. Eso implica que, como es natural pensarlo, que en esos procesos no va a faltar nadie, pues entonces es prácticamente las 2/3 partes de la matrícula, y sería como una especie de la misma reforma constitucional incluso. O sea, nada más se queda ahí pendiente el tema de la ley superorgánica que habla el profesor Eduardo Jorge, que es la ley monetaria financiera. Entonces, yo creo que esa sería la salida para evitar la reforma constitucional, que el presidente pueda imponer su agenda institucional de garantizar que no se repitan, ¿no?, las experiencias pasadas, y que entonces pueda ir a la Procuraduría General de la República una persona, por lo menos digo, independiente, como se entienda desde el plano legal, y con que entre dentro de una terna que presenten sus mismos pares, ¿no? Esa sería mi idea. Con relación al tema de esa insistencia que ha tenido el presidente de la República de independizar bajo el criterio que él tiene de independencia del Ministerio Público, realmente es tan negativa la experiencia internacional con relación a que esa figura la designe el presidente de la República. Es lo más común. ¿Y cuál sería, además de que las probabilidades no vengan, que la opción no sea quizás para el presidente,
la modificación de la ley orgánica, sino que él insiste en que esto esté constitucionalmente establecido. Me gustaría la experiencia que hay internacional con relación a este tema. ¿Eso es tan malo? ¿Solamente aquí es que existe? El Ministerio Público en nuestro país ha evolucionado dentro de lo que es el modelo presidencial, donde el presidente de la República es el que designa al Procurador General de la República, y a partir de la reforma constitucional de 2010 evoluciona hacia lo que es un órgano constitucional extrapoder sui generis. Es lo que yo he llamado el misterio público del Ministerio Público, porque en la Constitución actual es un ornitorrinco, no pertenece al Poder Judicial, no está encuadrado dentro del Poder Ejecutivo, está dentro del sector justicia. Para mi gusto, el mejor Ministerio Público es el que tiene un estatuto de autonomía, principalmente de los fiscales que están a cargo de la acusación y de los casos, aunque la cabeza sea una cabeza política de un jurista de prestigio, de la confianza del presidente. Kennedy nombró a su hermano procurador, y en Estados Unidos es en el año 1973 donde se crea el Special Counsel del Congreso solo para casos de investigación con autorización congresual. Yo creo que para la mujer violada, para el niño maltratado, para el homicidio, tener ese Ministerio Público autista que no conversa con nadie porque es totalmente independiente de todos los poderes políticos, yo no creo que sea lo mejor. Yo creo que hay que garantizar una autonomía en los fiscales, en los adjuntos, y eso se puede arbitrar a nivel de la ley, y a nivel de la designación del procurador. Si se quiere plasmar en la Constitución las cualidades, como decía el profesor Raful, las cualidades que debe tener ese procurador, y que sea el presidente que someta no al Consejo de la Magistratura, sino a ambas cámaras legislativas, someta sus propuestas, yo creo que será perfecto. Pero yo, particularmente como ciudadano, como jurista, los procuradores que a mí me gustan son Emanuel Esquea Guerrero, Antoliano Peralta, es decir, personas de alta confianza política para el Poder Ejecutivo, pero que tengan la resiedumbre moral y profesional, o Eric Raful, para citar otro ejemplo. Ese es el tipo de Procurador General de la República, o procuradores como lo es, por ejemplo, Miriam Germán, como lo es, por ejemplo, Aura Celeste Fernández, como lo puede ser el propio Guillermo Moreno. Es decir, esos son procuradores que ganan la confianza de la sociedad, porque hay algo muy claro: ¿qué ser humano de la República Dominicana está en contra de la Procuradora General de la República? El propio presidente se ha enorgullecido en foros nacionales e internacionales de la independencia del Ministerio Público con ese estatus que está ahí. Por eso yo digo que hay que ser muy cuidadoso, pero creo que se puede hacer la laparoscopía, pero hay que tener cuidado. En la reforma constitucional, al igual que cuando se opera la próstata, hay que tener sumo cuidado, porque un toque en la parte del órgano que no es el conveniente puede producir la expansión del cáncer y la metástasis. Por eso tiene que ser una operación de search and destroy, establecer un periodo que puede ser más largo que el mandato presidencial para que no coincida con los ciclos electorales, establecer una rendición de cuentas, porque tampoco queremos ahí un monarca en el Ministerio Público. Recuerden que detrás de cada dominicano y dominicana hay un Trujillito. O sea, nosotros tenemos que pensar que no estamos saliendo de un modelo, porque eso de la libre remoción no es nada malo. No hay mejor control para un procurador o procuradora que un presidente que lo pueda remover, porque aquí solamente lo ven en el sentido de que, lo remuevo. Sí. No, a veces es un costo político muy grande remover a un procurador que está haciendo una investigación que tiene una credibilidad a nivel nacional. Por eso yo creo mucho en el modelo norteamericano, y realmente, si se quiere crear ese procurador totalmente autónomo, que sea restringido para la minoría de los casos, es decir, para el tema de anticorrupción, pero para el día a día, nosotros lo que necesitamos es una
política criminal que el Poder Ejecutivo pueda transmitir a través de la correa de transmisión de la Procuraduría General de la República. Así como él traza la política de salud, traza la política de educación, traza la política de bien, él tiene el deber y debe tener la facultad de poder trazar la política criminal a través del jerarca del Ministerio Público. Por eso último, precisamente por eso último, estoy de acuerdo con que el periodo siga siendo de 4 años, porque los presidentes tienen que dirigir su política criminal, y yo pienso que eso no, como parte de esa confianza, obviamente cualificado con las condiciones que ojalá se establezcan en la reforma constitucional puntual, que en eso estamos de acuerdo, que no abra una caja de Pandora, que sea puntual, precisamente para fortalecer vamos a llamarlo de esta manera, la idoneidad de quien vaya a ser procurador general de la República o procuradora, y también la idoneidad de quienes van a ser los procuradores adjuntos. Como dice Eduardo, el mayor esfuerzo tiene que hacerse en lo que es el día a día, que es el cuerpo de los fiscales, porque ahí es que está la vida, o sea, ahí es que está el 95% de los casos. Exacto. Ahí es que está el sistema, ahí es que tú evalúas el sistema. Ahí que ha madurado el Ministerio Público, y ya sea otra discusión. Se habla de que cuando se estableció la ley y se empezó a crear el sistema de carrera del Ministerio Público, había una predominancia de los fiscales de un partido político cuando eso sucedió. O sea, no es el mismo proceso de la independencia judicial, que pasaron por una escuela, que hay todo un proceso, ha sido muy distinto el del Ministerio Público. Pero pienso que sí, que tiene que trabajarse una reforma que sea puntual, que profundice los logros que se han tenido. Y en ese sentido quiero coincidir con ambos. O sea, lo que hasta ahora se ha verbalizado del señor presidente de la República no es nada nuevo, es algo que poner candado es poner un candado para hacer más sólido el 2 periodos y nunca jamás. O sea, por un lado, no es para crear nada nuevo, ni para decir que vuelva a otro, que no, o que un futuro no. Es para fortalecer algo que ciertamente tenemos que coincidir que ya está. Ahora, que ya está, pero que ha sido vulnerado fácilmente, y tenemos que buscar el mecanismo de que sea más difícil vulnerarlo. Y estamos de acuerdo que no debe ser por un referéndum, porque este país no resiste eso en este momento. Ahora bien, y el otro tema del Ministerio Público, también, ya en el 2010 se estableció una independencia, una autonomía, una tendencia de independencia, pues sabemos que han quedado algunas falencias que debemos fortalecer. O sea que esa laparoscopía tiene que ir en el sentido de fortalecer logros que se han venido obteniendo de manera paulatina. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha propuesto, entre su idea de reformar la Constitución, que se unifiquen las elecciones municipales con las elecciones presidenciales y congresuales de mayo, que volvamos al modelo de todo en un solo día. Me gustaría saber si ustedes comparten esa idea en caso de que se convoque la Asamblea Revisora. Bueno, ese también ha sido un tema que va y viene, ¿no?, en estas cuestiones. Hemos llegado a un punto interesante donde se hacen elecciones el mismo año, ¿no? Y yo creo que estamos en una especie de, casi en el punto, ¿no?, que se quisiera, en este caso que hace el presidente del Senado, de elecciones el mismo día. Pero también ahí vienen sus críticas, vienen las críticas que siempre se hacen, que fueron las que justificaron precisamente la separación, que es la incidencia que tiene la elección presidencial, porque para nadie es un secreto, ¿no?, los amplios poderes que tiene el Poder Ejecutivo. Yo creo que de hecho en una reforma electoral tendremos que volver a hablar de los límites del gasto en campaña, de la calidad del gasto público, porque pues vendrían muchas críticas con relación a eso, que si el tema de la publicidad, el tema de las inauguraciones, son cosas que podemos volver a discutir en una mesa de un diálogo, sin necesidad de hablar de una reforma constitucional. Obviamente que
eso también sería parte de una visión política, al igual que el tema del 50+1, que obviamente también pues sería muy peligroso volver a hablar de ese tema aquí, porque eso ha funcionado sin ningún problema desde 1996, que fue las únicas elecciones que se utilizó el sistema del balotaje, ¿no? de la segunda vuelta. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado. Obviamente, lo ideal hubiese sido, como dice el profesor Eric Raful, caramba, hablar de una reforma integral, como se habla también de la reforma fiscal. La Constitución no es perfecta, tiene cosas que pueden, sin duda alguna, perfeccionarse, pero yo creo que los tiempos mandan a que hablemos de otras cosas. Yo creo que es sumamente importante que el país se dote de por ejemplo, de un Código Civil nuevo. Yo creo que el país... ¿Y las propias leyes complementarias que le faltan a la Constitución? Sí, correcto. Por ejemplo, la misma ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Hay una legislación que para mí es importantísima, que es la ley de responsabilidad fiscal, que yo le añadiría el tema de la racionalización del gasto público, porque primero tenemos que hablar de un límite en la capacidad de endeudamiento del Estado. El gobierno habla de un 40% del Producto Interno Bruto como una meta hacia 2030, ¿no? Y parece un número razonable, que bien yo creo que pudiera plasmarse en una legislación. Sin embargo, hay que poner sanciones, fortalecer los controles públicos, los controles de los fondos públicos, la ley de la Cámara de Cuentas. Yo creo que urge que hablemos de esa reforma. Obviamente, una Cámara de Cuentas que se ajuste a un derecho administrativo moderno, donde haya garantías para los investigados, pero también que esa misma Cámara pues ejerza esas prerrogativas que la Constitución establece en aras de controlar el gasto público. Si el presidente Abinader se dirigiera esa poderosísima fuerza que pudo obtener desde el punto de vista institucional en las últimas elecciones, eso valdría más que una reforma constitucional. Yo creo que nosotros hemos tenido avances. Por ejemplo, la ley 107-13 valió más que cualquier reforma a la Constitución. Igual otras leyes, por ejemplo la ley orgánica de la administración pública. Yo creo que de eso es que tenemos que hablar. Una reforma al título primero del Código Tributario. Los contribuyentes merecen derechos, garantías, más derechos y garantías. Entonces yo creo que si se redirige la discusión, otra vez los diálogos pudieran materializarse en ese orden, y el presidente va a salir fortalecido, porque él mismo destaca la importancia de las reformas de 1992, como un código de trabajo, con el código tributario, esa reforma. De manera que yo creo que pudiera redirigirse el esfuerzo hacia ese sentido. Brevemente, ¿estarían de acuerdo con la reunificación de las elecciones? Porque ya estamos terminando. Un momentito. Yo siempre he sido partidario de las elecciones separadas. Yo, si lo van a cambiar, volvería al modelo de cada 2 años, que se hicieran las elecciones congresuales, es decir, Cámara de Diputados y Senador, y unificar a las municipales con las elecciones presidenciales. Podría haber alternativas, pero sé que es una opinión minoritaria y popular. No, yo aquí coincido con Manuel. O sea, ya se llegó a que fuese en el mismo año. Pienso que el esfuerzo tiene que ir dirigido a la racionalización del gasto y a un mayor control por parte de la Junta Central Electoral. Pero yo soy un municipalista. Yo toda la Constitución comentada de Finju me tocó el poder municipal, y yo soy un enamorado del poder municipal, y yo pienso que en la medida que se independice y se pueda ejercer las elecciones separadas, significaría un crecimiento de la valoración y de la importancia del mismo. Ay, muchísimas